No, o sea, no bien. Pero una que será tan igual, ¿te acuerdas que te muestre cambiar esto a disyunción y correlación? Sí. Ya. Sí, que juego con eso. La guía de memoria creo que te saca. O sea, eso es... No, no finalizar. ¿Pegado? Bueno, ¿Cómo es? esto de un ratito Ese se manda al su principio que correo. cambiaba la conjunción. Ya, de Morgan. Eso de Morgan. Sí, no, pero no, es difícil. Si era yo no hacer nada. quizás mejor veámoslo. Pero salvaste, yo me imagino. Pero igual Veámoslo al final para Ya. partir ahora con el sofista, pero puede que venga el tema también ahora, ¿eh? Claro. Vamos a terminar hoy el sofista entonces, ¿eh? 2 de octubre de 2024. ¿Le echaste los videos? ¿Qué te había dicho? Lo quiero. El kit de una. Estas pruebas que ahora sí. Falta la de la tesis y cuál falta la de. Sí. Latín. Latín es la próxima semana, eso sí creo. El martes. O sea, Hoy hay menos gente porque tenían la prueba de lógica, ¿o? Sí. Sí, por eso que vino en la... Pero no en este horario. No, Antes. Cuando usted hace medieval. A las 10. Sí. Entonces ahora van a llegar. ¿Qué día, no? Se están recuperando de eso. Están animando. Están en reanimación. Ya. Bien. Hoy nos toca terminar el sofista y mañana me gustaría leer un pedacito del Parménides. Estábamos como en las 2:59, creo, ¿no? Donde dice que está la forma del no ser. Claro, de acá, nosotros demostramos no solo que existe lo que no es, sino que pusimos en evidencia la existencia de la forma que corresponde al no ser. Lo que es 258. Igual como ven en camino otros, retomémoslo de una paginita antes para que alcancen. Repasamos mientras alcanzan a llegar. Ahora tomémoslo de acá. Quizás sea así. ¿Quién va a ser teteto? ¿Y quién el extranjero? yo quiero ser extranjero. Ya. Yo el teteto. Ya, perfecto. ¿Perdón? 450, ¿será la misma? Sí, la misma. Ya. Ya. Quizá sea así, pero ¿cómo lo afirmaremos? ¿Existe alguna parte de lo diferente opuesta a lo bello? Existe. ¿Consideraremos que ella es anónima o que tiene un nombre? Lo tiene, y es lo que en cada ocasión denominamos no bello. Y esto es diferente solo de la naturaleza de lo bello. Avanza, dime ahora lo siguiente. ¿Qué? ¿La existencia de lo no bello no reside acaso en algo separado a partir de cierto género determinado de cosas y a su vez opuesto respecto de alguna otra cosa? Así es. Ocurre entonces que, según parece, lo no bello es una cierta posición de lo que es respecto de lo que es. Justamente. Y que, según este argumento,
¿lo bello sería acaso para nosotros más ser y lo no bello menos? No, ¿Se dirá entonces que lo no grande existe de igual modo que lo grande mismo? del mismo modo. ¿Acaso entonces lo no justo debe colocarse en igualdad con lo justo, puesto que uno no es para nada mayor que el otro? ¿Y cómo? Diremos lo mismo acerca de todo lo demás, puesto que la naturaleza de lo diferente demostró ser una en realidad, en tanto que ella existe. Es necesario considerar que sus partes existen no menos que ella. Oh, ya, perdón que te interrumpa acá, pero esto es crucial siempre, ¿eh? Cuando pone realidad, ustedes ya saben que el original dice usía, es usía, ¿no? No está la palabra realidad como tal, ¿no? Porque la palabra realidad, ¿por qué no está? Fue agregada después. ¿Ah? Fue agregada después. Porque en el fondo nace claro, precisamente de, Como de la época medieval, de la filosofía medieval. claro, medieval, yo diría empezando, digamos que de la antigüedad tardía, digamos de los primeros siglos después de Cristo, ¿no? Es parte del debate platónico y platónico-aristotélico precisamente sobre esto, sobre el modo de ser, ¿no? de las ideas, ¿no? En tanto que ella existe, claro, también aquí existe, o sea, en tanto que es, demostró ser una usía en tanto que es, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, según parece, la oposición de una parte de la naturaleza de lo diferente y de aquella del ser, contrastadas recíprocamente, no es menos real, si es lícito decirlo, que el ser mismo. Claro, no es menos ser que el ser mismo, sería. No es menos usía que el ser mismo. Pues aquella no significa lo contrario de este, sino solo esto, algo diferente de este. ¿Y ahora por qué no avanza? Se quedó pegado. Ah, ahí está. ¿Qué es? Sí, profe, si quiere leemos de aquí en la medición. ¿O vamos con eso? Ah, ya, es que igual lo quiero mostrar porque una que yo no lo tengo y dos que se está grabando. Ahora como se quedó detenido, no sé dónde estamos. ¿Qué página era? Más arriba, está en el 52. 452. 452. Ahí. Ya sé, ya sé. Sí. Está clarísimo. ¿Y cómo la llamaremos? Es evidente que la llamaremos no ser, que es aquello que buscamos a causa del sofista. Entonces, como tú dices, no es para nada inferior a las otras realidades, y se debe tener el coraje de decir que el no ser existe firmemente, y que existe y que tiene su propia naturaleza, así como lo grande era grande y lo bello era bello, y a su vez lo no grande era no grande y lo no bello, de tal modo que el no ser en sí era y es no ser, como una forma contada entre muchas otras. ¿O nos queda aún cierta desconfianza al respecto de Teteto? Ninguna. ¿Sabes que hemos desobedecido a Parménides más de lo permitido? Bien. Nosotros, yendo en nuestra búsqueda más allá de lo que él permitía examinar, hemos llegado a una demostración. ¿De qué? Él dice aproximadamente que esto nunca se imponga, que haya cosas que no son. Aparta el pensamiento de este camino de investigación. Así se dice. Y bien, nosotros demostraremos no solo que existe lo que no Demostramos. Demostramos. Nosotros demostramos no solo que existe lo que no es, sino que pusimos en evidencia la existencia de la forma que corresponde al no ser. Una vez demostrada la existencia de la naturaleza de lo diferente, así como su repartición a lo largo de todas las cosas que existen, las unas en relación a las otras, nos atrevemos a decir que cada parte suya que está opuesta a lo que es realmente ella misma, lo que no es. Y a mí me parece extranjero
que se ha dicho la máxima verdad. Que no se nos diga entonces que cuando nos atrevemos a afirmar que el no ser existe, hacemos alusión al contrario del ser. En efecto, respecto del contrario del ser, hace tiempo que le debemos dar la despedida, exista o no, sea captable racionalmente o sea completamente irracional. Sobre lo que acabamos de decir acerca de la existencia del no ser, que algún refutador nos convenza de que no hablamos correctamente o en la medida en que ello no sea posible, que se diga lo mismo que decimos nosotros, es decir, que los géneros se mezclan mutuamente y que el ser y lo diferente pasan a través de todos ellos y recíprocamente entre sí, gracias a esta participación, lo diferente al participar del ser existe, pero no es aquello de lo que participa, sino diferente. Y al ser diferente del ser es necesariamente y con toda evidencia algo que no es. El ser, por su parte, como participa de lo diferente, viene a ser diferente de los otros géneros. Y el ser diferente de todos aquellos, el no ser no es cada uno de ellos, ni la totalidad de ellos, sino solo el mismo. De este modo, indudablemente, el ser a su vez no es infinitas veces respecto de infinitas cosas, y las demás cosas, ya sea individual o colectivamente, en muchos casos son y en muchos otros no son. Es verdad. Si alguien desconfía de estas contradicciones, que examine el asunto y que diga algo mejor que esto que acabamos de decir. O si se conforma con zarandear los argumentos de acá para allá, creyendo ser algo difícil, se preocupa en realidad de lo que no merece mayor preocupación, como lo ha demostrado el presente discurso. Aquello no es ni elegante ni difícil de descubrir, mientras que hay algo que sí es a la vez difícil y bello. ¿Qué es? Lo que se afirmó antes, permitir que eso sea posible en lo que se enuncia y ser capaces de avanzar discutiendo caso por caso, ya sea cuando se afirme que lo diferente es, en cierto modo, lo mismo, o que lo mismo es diferente, y de qué manera y por cuál de los dos está afectado lo que se dice. Pero demostrar no importa cómo, que lo mismo es diferente y que en cierto modo lo diferente es lo mismo, lo grande pequeño y lo semejante disímil. Y alegrarse así es presentar siempre cosas contrarias en las argumentaciones. No es una discusión verdadera, sino claramente algo propio de un neófito, que acaba de entrar en contacto con las cosas reales. Completamente de acuerdo. Pues, mi buen amigo, intenta separar todo de todo es. A ver, intentar separar todo de todo es, por otra parte, algo desproporcionado, completamente disonante y ajeno a la filosofía. ¿Qué? La aniquilación más completa de todo tipo de discurso consiste en separar a cada cosa de las demás, pues el discurso se originó para nosotros por la combinación mutua de las formas. Espera, para un poquito ahí porque vamos a resumir, que todo esto no es tan fácil. Guarden por favor los teléfonos, que eso distrae. Guárdenlo bien abajo, así en la mochila, que está ahí como una tentación. ¿Qué está diciendo aquí en resumen entonces? ¿Qué no está diciendo? Está a su vez resumiendo, en el fondo, está recapitulando a su vez, ¿no? lo que había dicho antes. Estaba diciendo que el ser no es la nada, sino que el ser es lo diferente. O sea, no ser es lo diferente al ser. No se espera que no exista, sino que es solamente distinto. Sí, claro, que en el fondo el no ser existe, porque en definitiva es lo diferente. Claro. Y eso confirma más la existencia del ser. Lo último que entendí es que tampoco se puede como relativizar las ideas y sacarlas como dice, el discurso nace de las combinaciones de las formas, y las formas como no se pueden sacar del contexto de que están todas en un mismo ámbito. O sea, ellas forman como un organismo, forman una estructura. Y esto igual creo que va en contra de los sofistas, porque
un ejemplo era que habíamos visto el semestre pasado, uno no puede decir que el camino es ascendente o descendente, porque depende del sujeto, si está abajo o si está arriba, pero pretender decir que el camino en sí mismo es ascendente o que es en sí mismo descendente o que el planeta es grande o que es pequeño, es como separar es como una contradicción porque se separa la forma y bueno, no sé, eso es como lo que... Bueno, ahí está el problema, digamos, una parte del debate sobre las ideas se refiere a que las ideas son muchas veces ideas de relaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando dice grande, y tú dices, entonces tienes cosas grandes, y tienes la idea de lo grande, pero las cosas grandes, cuando dice que una cosa es grande, no es grande por sí, sino porque la estás comparando con otra. Entonces, también surge en el plano de las ideas la misma pregunta, ¿la idea de lo grande es grande en sí o es grande? Entonces, es la predicación de las ideas por contraste con la predicación de las cosas. Eso yo siempre he insistido, casi en todas las clases he repetido ese asunto, pero me gustaría que quedara claro. Quedó claro ese punto, que hay un problema aquí con el hecho de que las ideas son aquello que se predica de las cosas. Pero en Platón en general tiende a haber una ambigüedad sobre qué es aquello que se predica de las ideas, ¿no? Por ejemplo, la idea de perro se predica del perro. ¿Pero qué es lo que se predica de la idea de perro? ¿De la idea de perro, ella acaso se autopredica? ¿No? O sea, de la idea del perro se predica que es un perro, como parece decir a veces Platón. A veces Platón parece decir eso. Entonces queda, o sea, fue un punto que hubo que meditar, que creó mucha dificultad, ¿no? Que si el contenido de la idea se predica de ella misma, ¿no? Finalmente, la cosa es difícil, porque en realidad algunas ideas sí se predican de sí mismas y otras no. Pero antes de llegar a esa clarificación, costó. ¿Cuáles son las ideas que sí se autopredican? El uno o el ser. Claro, el uno, el ser, ¿qué más? La belleza, el bien. ¿Por qué estas ideas se autopredican? Porque son absolutas. No hay nada detrás de ellas, nada que Porque son las primeras, claro. Son las primeras, entonces no pueden ser ellas predicados, o sea, no pueden recibir la predicación de otra que está antes que ellas. Al ser las primeras, son la primera realidad. Y por lo tanto, en ellas, como que el sujeto se identifica con el predicado, ¿no? Pero entender eso, que ahora nosotros lo resumimos en una frase, costó mucho. También podría ser que a la falta de explicación de este tipo de cosas llegarían a ser las ideas mismas, al no tener misma explicación. ¿Cómo no entendí? En el sentido que, poniendo un ejemplo, nosotros no tenemos el pensamiento del bien, pero el bien existe como tal. Y es por eso que es universal en algún caso. O sea, nosotros sí tenemos pensamiento del bien. Sí, pero nosotros no tenemos el concepto del bien. Sí. ¿Sí? Tenemos el concepto del bien, claro. El concepto sí, pero la idea no. Claro, no tenemos una visión directa de la esencia misma del bien en sí. Claro, eso es lo que dice Platón en la República cuando Sócrates dice no podemos ver el bien en sí, pero podemos ver el hijo del bien. Claro, el hijo del bien traducido a nuestro idioma, digamos, es lo mismo que el concepto del bien. Porque el concepto del bien tiene que ser postulado como hijo del bien mismo, porque si no, no sería verdadero concepto del bien, digamos, tiene que venir del bien mismo. Entonces, sabemos que existe el bien porque tenemos el concepto de bien, aunque no veamos el bien en directo, porque ese es un concepto primario. Entonces, tiene que venir del bien en forma directa, del ser primario, ¿no? Tiene que venir de la esencia primaria. Entonces, en alguna medida nosotros sabemos que son ideas primarias porque son las ideas que están siempre en los conceptos, claro, la idea en sí misma. Que están siempre en los conceptos, que son el principio de nuestros conceptos, claro. Por eso Platón lo llama el principio.
Después, como que será tradicional en la filosofía hablar de los principios, entendiendo verdades proposicionales, ¿no? Pero en estricto rigor es más exacto Platón cuando ahí en la República dice que el principio es uno. Al comienzo de la línea hay un principio, no son los principios, porque para ser principio tiene que ser uno. Es el principio anipotético, ¿no? Arge anipotetos. Esa es la primera noción de la mente, ¿no? Espera que estaba él. Nosotros no podemos ver el bien, o no podemos, mejor dicho, conocer el bien, pero podemos conocer los actos buenos o también las cosas bellas, y de ahí se deduce la idea del bien, la idea de la belleza. Claro, pero se deduce siempre y cuando tengas en mente que la deduces porque ya la tenías antes. O sea, no es una deducción, más que una deducción es una abstracción es una abstracción que tú haces, pero para poder abstraer tienes que primero sintetizar. O sea, tienes que primero haber aplicado esa noción a las cosas. O sea, es que si no tuviéramos la idea del bien, no podríamos conocer los actos buenos. Claro, no podríamos decir este acto es bueno, este otro acto es bueno. Pero al mismo tiempo, después de conocer el acto bueno, lo medimos con la idea del bien. No, es que después, ¿cómo dijiste? Que, a ver, si la idea del bien no existiera, no podríamos conocer los actos buenos. Claro. Pero al mismo tiempo, sabemos que un acto es bueno porque también lo podemos medir con la idea del bien. Exacto. O sea, la acción de medirlo delata que tenemos esa unidad de medida. Entonces decimos, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y nosotros nunca, o sea, la mente humana no parte hablando del bien en sí, pero al realizar estos juicios, después se da cuenta, si pude decir, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, es que entonces tengo la idea del bien, tengo el concepto del bien. O sea, si no existiera el concepto del bien, no existiría la verdad, básicamente. O sea, lo bueno, la idea de lo bueno es distinto de la idea del bien, ¿o no? Es que la idea del bien, en el vocabulario platónico, la idea del bien es el bien en sí. Claro, es la forma del bien, es la esencia misma del bien, ¿no? Pero el concepto del bien, en cambio, es algo abstracto, indeterminado, pero que nosotros utilizamos para medir las cosas. Entonces, algo que tenemos innato para poder medir las cosas. Claro, como el de la verdad, que en el fondo es lo mismo bajo otro... El concepto de la verdad es lo mismo, el mismo concepto bajo otro ángulo. Claro, con la verdad medimos, decimos si una cosa es verdadera o no, con el bien decimos si una cosa es buena o no, pero es lo mismo, digamos, bajo otro ángulo visual. Decir que el principio de la realidad es uno, no es lo mismo que decir que el ser es uno. Como decir que el principio... Que el principio es uno. De la mente. Claro, el bien. No quiere decir que el ser sea uno, ¿o sí? Sí. En último término, sí. Pero, pero, con una importante distinción, aclaración que justamente yo creo que aquí no está muy clara. O sea, creo que uno de los puntos así que hacen enredado este punto, toda esta parte del diálogo, es que precisamente hay una confusión entre ser real, hay un cierto grado de confusión entre ser real y ser conceptual. Entonces, cuando dices que el ser es uno, ¿a qué te refieres? ¿Al ser real o al ser conceptual? Porque hay una distinción. Porque si te refieres al ser real, como absolutamente uno, como quiere Parménides, entonces tienes que predicar el ser en dos niveles bien distintos, y tienes que decir el ser primario, la esencia primaria, la esencia suprema, esa sí es absolutamente una. Pero después cuando predicas el ser de los entes múltiples, que son distintos, digamos, metafísicamente están en otro nivel que el ser primario, entonces ahí a ese nivel ya no puedes decir que el ser es uno, porque si no entras en contradicciones. Claro, porque el ser sería a la vez uno y múltiple. Y yo creo que esta contradicción aquí está latente, ¿no? Porque cuando dice el ser... el ser, como participa de lo diferente,
viene a ser diferente de los otros géneros. Y al ser diferente de todos aquellos, el no ser no es cada uno de ellos. De este modo, el ser no es infinitas veces respecto de infinitas cosas. El ser no es. ¿Pero qué ser? Claro, si el ser en el sentido de ser conceptual puede no ser, porque a nivel del ser conceptual hay ser y no ser. Digamos, en ese plano conceptual existe un concepto de ser y un concepto de no ser. Pero el concepto de ser refiere como realidad al ser primario. Estoy hablando de lo contrario del ser. Claro, mientras que el ser como concepto se puede predicar también de los entes, digamos, finitos. Tú puedes decir que ellos participan del ser, pero no puedes decir que el ser participa de ellos. Porque cuando tú dices que los entes finitos participan del ser, o sea, de ellos se predica el ser, porque ellos participan del ser, estás diciendo que ellos son las imitaciones y el ser es el modelo. Pero no puedes decirlo al revés, no puedes decir que entonces el ser participa de ellos, son ellos que participan del ser. Ellos, digamos, el predicado ser, en último término, expresa esa imitación con el modelo, que es el ser primario. Y la imitación no es en un mismo nivel, no es que se parecen como gemelos en el mismo nivel, sino que se parecen como un retrato se parece al original. Entonces tú dices que el retrato participa de ti porque te imita a ti, pero no dices que tú participas del retrato, que tú imitas al retrato, ¿no? En algún caso, lo bello y lo bueno son ideas equivalentes. Claro, Pero lo bello ser- y lo bueno son ideas equivalentes. Pero el ser, Es que ese es el punto que yo quiero recalcar, que el ser aquí queda, en cambio, no queda claro que el ser sea, porque en la República y en el Simposio queda claro que el bien y lo bello son trascendentes, que ellos están en una esfera del ser que es netamente superior al resto del ser, ¿no? Entonces, Ellos son la fuente del ser, la idea del bien es la fuente del ser de las otras ideas y la fuente del ser de las cosas. Y la idea de bello lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo busco lo bello en las cosas, en realidad estaba buscando la belleza en sí que estaba reflejada en las cosas. Entonces lo bello en sí claramente es una realidad netamente trascendente. En cambio aquí cuando se habla del ser, curiosamente no se dice lo mismo, no se dice hay un ser en sí trascendente, sino que como que se le mezcla, como que pasa a ser un género que atraviesa todas las cosas y como que está en el mismo nivel de las ideas, como de las ideas inferiores, ¿no? Estaba pensando que Platón, como que su filosofía tiene como que parte con unidades, como que cada vez se van uniendo los conceptos. Entonces, uno puede partir de, no sé, las cosas buenas y de ahí el bien. Y después el bien, la belleza, la verdad, pueden estar a sí mismas unidas por el concepto de lo uno o del ser. Pero no sé qué implicancia tiene eso. O sea, es verdad que Platón va como uniendo estas ideas mientras más atrás en la jerarquía van, explican lo demás que está debajo, así como el ser es capaz de explicarlo todo en alguna... Es como la escalera, ¿no? Sí, pero curiosamente el ser no respeta este esquema que él hace en la República y en el banquete. Claro. Y queda entonces esta extraña ambigüedad, porque se predica, claro, se dice que no se dice que las cosas participan del ser como se dice que las cosas bellas participan de lo bello. No hay como un paralelismo, sino que se dice que como que el ser atraviesa todos los otros géneros, por lo tanto sí es un género supremo, pero los atraviesa sin que eso dé pie a decir, entonces hay un ser en sí que es como la realidad suprema. Y bueno, de hecho, hay un espía que ya Platón tenía un problema con eso cuando en la República él habla del bien como trascendente,
pero dice que está más allá de la usía. Dice epeigeina usías. Entonces parece que este es un problema que siempre tuvo Platón y que nunca lo resolvió, como que la usía, el ser, él la identifica con siempre con los seres en el sentido de seres compuestos, y no está esa idea del ser como absolutamente uno, como que el uno coincida con el ser. Porque de hecho, cuando en el Parménides, por eso yo quiero leer también mañana una paginita del Parménides, cuando en el Parménides él hace las varias hipótesis sobre el uno, la primera hipótesis dice si el uno es uno. O sea, si el uno es absolutamente uno, dice, termina diciendo que del uno no se puede predicar nada. Porque si el uno es uno, entonces es absolutamente negativo. Entonces no se puede decir el uno es, porque ya al decir que es, ya serían dos. Porque sería, según él, tendría ya uno otro. Es decir, por ejemplo, si el uno fuera ser, el uno es, entonces ya serían dos. Sería uno y ser. ¿No? Y entonces del uno no se puede predicar nada. Y al ser tan absolutamente negativo, de él no se puede predicar el ser. O sea que Platón no es monista. No es monista. No, de hecho, eso yo creo que queda clarísimo acá en el Sofista. Él quiere solucionar el problema del monismo, porque se da cuenta que el monismo lleva a esta contradicción, ¿no? Pero igual no logra del todo ahí salir del enredo, porque después, de hecho, en la segunda hipótesis, cuando dice, entonces, supongamos ahora que el uno es. Si el uno es, entonces, ¿qué resulta? Que de algún modo todo lo que es puede predicarse de él. Y entonces resulta que el uno es todo y lo contrario de todo. El uno es joven y viejo, es grande y pequeño, es alto y bajo. Y entonces le resulta una contradicción, porque está predicando del ser. Si el uno es, entonces está predicando del ser todo lo que se predica de las cosas que participan del ser, pero invierte. O sea, yo creo que ahí falta el respeto precisamente a la jerarquía de la predicación. Cuando tú dices que el ser pasa por todos los géneros, no quiere decir que entonces todos los géneros ellos puedan predicarse a su vez del ser, porque eso genera contradicción. Y entonces, si digamos, claramente es un problema. Si se genera una contradicción, digamos, se produce claro, si se identifica el ser y el no ser, como está aquí, como se dice aquí, de hecho, que se ponen en el mismo plano, ser y no ser, ¿no? Entonces tenemos un problema. Demostramos la existencia de la naturaleza de lo diferente, etc. Los géneros se mezclan mutuamente. El ser y lo diferente pasan a través de todos ellos y recíprocamente entre sí. Claro, y gracias a esta participación, lo diferente al participar del ser es, pero no es aquello de lo que participa, sino diferente. Y el ser, por su parte, como participa de lo diferente, viene a ser diferente. Claro, el ser participa de lo diferente, él. ¿En qué sentido? Claro. En cuanto no es. Pero entendemos como en lo que el ser participa en cuanto no es, porque una persona no es, en el sentido de una persona no es buena, está la idea de bien, pero que no es de bien. Entonces, claro, pero si con el ser tú te refieres a un ente finito, claro, el ente finito participa de lo diferente. O si en el plano de las ideas te refieres a la idea del hombre finito, del ser finito, tú dices que la idea del caballo participa de lo diferente. Ahí yo creo que se produce un equívoco, se usa la misma palabra participar, pero se significan cosas diferentes, porque no es lo mismo que un caballo participe de la idea de caballo
a que la idea de caballo participe de la idea del ser. O sea, la participación del ente real con la idea no es lo mismo que la participación de una idea con otra. Pero Platón usa la misma palabra yo creo que eso genera el equívoco. O sea, hay dos niveles de ser. Y claro, y hay dos tipos bien distintos de participación que deben ser distinguidos y llamados con palabras diferentes, porque si no uno se confunde. Cuando tú dices que la idea de caballo participa de la idea del ser, dices algo diferente. Lo que realmente dices, yo creo que usando un lenguaje más exacto, es que la idea de caballo es una restricción de la idea del ser. No es que ella participe de la idea del ser, sino que es otra idea que restringe la idea del ser, es un ser restringido. Como que encasilla una pequeña parte del ser. Claro, como que es una especificación dentro de la idea del ser, pero siempre es idea del ser. No es que participe de ella. La idea del caballo es idea del ser especificado de esa manera. Por eso tú no la puedes predicar al revés, porque... Entonces, en alguna medida también lo no ser sería eso, una restricción. Claro, en el fondo el no ser generaliza el concepto de eso de restricción, es la idea de lo diferente. Entonces, esta idea de Platón la utiliza de una manera, la idea del ser en sí mismo, esta idea la utiliza como de una forma teológica, sería. O sea, yo creo que genera una incongruencia teológica, genera un problema teológico. ¿En qué sentido? Porque la idea de ser pura como tal es la que se aplica a Dios, que es el ser en sí, o el bien en sí, ¿no? Pero la idea del ser restringida, este ser en particular, diferente a este otro, no la puedes predicar del ser, porque es como... porque estarías predicando algo restringido de algo que es más amplio, y eso no tiene sentido. Entonces tú puedes decir que la idea de caballo es una restricción de la idea del ser, pero no puedes decir que la idea del ser, que de la idea del ser se predique la idea de caballo. Digamos, la idea del ser contiene la idea de caballo, pero no es que la idea de caballo se predique de la idea del ser, porque si no tú terminas diciendo que Dios es un caballo, porque la noción de ser puro como tal... Entonces, por ese caso, por eso en este caso, al menos en el sofista, se va esa idea de diferencia, se hace esa diferencia entre el sofista y la república en alguna medida. Yo creo que los platónicos nunca lograron, dentro de la tradición platónica, nunca se logró realmente solucionar eso. Tanto así que Plotino recurrió, bueno, ya antes de Plotino, pues se recurrió a decir que en Dios hay una primera hipóstasis que corresponde al uno de la primera hipótesis del Parménides, que dice que si el uno es uno, del uno no se puede predicar nada. Entonces Plotino dijo, muy bien, eso es Dios, pero es la primera hipóstasis. Entonces en Dios hay que distinguir como niveles. Hay un primer Dios, y este primer Dios es absolutamente trascendente, coincide con el bien del que se habla en la República, y de él no se puede predicar nada, y ni siquiera el ser. Pero sí el bien, porque eso sí había que predicar, era obligatorio, porque si no... digamos, había que predicar de él el bien, porque eso está como en el centro ahí de la República, ¿no? Entonces había que predicar el bien de él, pero no el ser. Y entonces el ser solo estaba en la segunda hipóstasis, en el segundo Dios, como que hay un segundo Dios que emana del primero, y en esa hipóstasis del nous, que es como el intelecto, ahí están todas las usías, que son las ideas, y él mismo es una hipóstasis. O sea, él subsiste, pero contiene las usías de las ideas. Entonces es uno múltiple, es uno muchos. Pero la fórmula misma delata que hay una contradicción, porque es uno muchos. No se logra solucionar que es al mismo tiempo como uno y muchos.
O sea, no hay que pretender que el ser explique todo, pero sí las cosas pueden ser explicadas en cierta parte por el ser. O sea, la idea de caballo participa en el ser, pero no necesariamente el ser. No, lo que yo digo es que la idea de caballo no participa, digo que es inexacto decir que participa del ser, sino que la idea de caballo es la idea del ser especificada. Ah, ya. Restringida. Claro, o sea, hay que distinguir el ser como ser primario real, Dios, que no puede ser especificado, que es lo que es y punto, es una esencia simple, y la idea del ser que siendo emanada de Dios, sin embargo ella se presta para, digamos, para crear la diferencia ontológica. O sea, puede haber un ser que es diferente a Dios, teniendo cuidado de decir que cuando se predica ser del ser finito, no se predica en el mismo nivel, se está predicando en un nivel participado. El ser finito es un ser participado, del cual el ser se predica de un modo impropio, en el fondo, o sea, participa del ser, pero también es diferente del ser, digamos, del ser en sí, porque en el fondo llega al ser, viene, digamos, no tiene el ser él por esencia, sino que recibe el ser, es un ser recibido. Por lo tanto, es análogo al ser infinito, pero también diferente. Tiene la naturaleza, participa del no ser, en ese sentido, participa de lo diferente, ¿no? Es la diferencia ontológica. O sea, en otras palabras, hay que aclarar que hay una diferencia ontológica en un sentido vertical. Y eso no es lo que está muy claro acá, precisamente. No, eso que una cosa es la diferencia, ¿no?, ontológica entre ser como en sí y ser participado. Claro que es no ser, que es diferente en el sentido que no es lo mismo que el ser, digamos, necesario, ¿no? Y otra cosa es como, como las diferencias entre los diferentes seres participados, que cada uno es diferente del otro. Cada uno es no ser, por cuanto el caballo no es una tortuga, etc. Entonces, claro, están como los diferentes seres específicos, diferentes, son diferentes entre sí. Pero antes de hablar de esta diferencia de los seres entre sí, primero hay que hablar de la diferencia básica entre el ser en sí y el ser participado. Y claro, y lo curioso es que esa diferencia sí se hace en la República y en el Simposio, pero no se hace con respecto, o sea, para el bien y para lo bello, pero no se hace con respecto a lo que parece más sencillo, que es el ser. Pero precisamente por ser más sencillo, es más difícil, porque es tan básico que es como más difícil de conceptualizar. Que lo que tú predicas del ser, de los seres finitos, es el ser predicado en un nivel diferente. El ser participado, o sea, es el ser participado y los específicos son originados por el ser en sí, ya que participan. También se podrían entender como el ser en sí como infinitud y el ser participado específico como finitud. Claro, el finito, el ser finito. Claro, por ser finito es diferente al ser infinito, digamos. Pero además, por ser finito, cada uno es diferente al otro. Claro, pero son dos sentidos diferentes de la diferencia. Son dos diferencias diferentes. El ser finito en su conjunto es diferente al infinito, pero esta diferencia ontológica también produce que los seres sean diferentes entre sí. Uno podría decir entonces que las cosas son explicadas por el ser, pero que el ser no explica todas las cosas. Así como el ser no predica las cosas, pero las cosas sí son predicadas por el ser. Como la idea de caballo es la idea de ser restringida. Está explicada por el ser, pero uno no la saca
yendo hacia la idea del ser para entender qué es la idea del caballo, sino que al revés. No, siempre tienes que partir de la idea del ser. ¿Sí? Porque la idea del ser es siempre lo que tú predicas de las cosas, claro. Entonces... Claro, cuando se dice que el ser como que es transversal a todas las ideas, se está diciendo que... Entonces, la idea del ser funciona igual que la idea del bien, que nosotros ya la conocemos, claro. Ya tenemos esa idea, y que claro. por eso podemos juzgar las cosas buenas. Podemos juzgar que las cosas son porque tenemos la idea del ser, claro. Entonces las cosas son porque tenemos la idea del ser. O sea, no. Podemos juzgar que las cosas son porque tenemos la idea del ser, pero ellas son porque participan del ser. Ellas son porque participan del ser. Pero del análisis del juicio nace el análisis ontológico, ¿no? Del análisis de la predicación nace la reflexión ontológica, que si tú predicas esta idea del ser de todas las cosas, es porque todas se originan en algo único que se llama el ser en sí. Entonces la explicación ontológica nace de los juicios. Claro, nace de una reflexión sobre el conocimiento, claro, sobre los juicios. La explicación ontológica no es la misma que la del juicio. Por ejemplo, decir que las cosas participan del ser no es lo mismo que decir que nosotros podemos juzgar que las cosas son porque tenemos la idea del ser. O sea, pero uno tiene que corresponder al otro. O sea, son dos como maneras distintas de verlo, pero... O sea, no, son dos caras de la misma moneda. Son dos puntos de vista de la misma moneda. Claro, son dos ángulos de visión de la misma realidad. Claro. Que muestra que esto del problema como epistemológico, el problema crítico, el problema no es algo que han inventado los modernos, como a veces leen en los manuales, pues, podrán leer en los manuales a lo largo de la carrera, como que los antiguos partían del ser y los modernos parten del conocer, ese tipo de eslogan, los antiguos del ser y los modernos del conocer. No, la filosofía parte precisamente de reflexionar sobre qué relación hay entre el conocer y el ser, si de ahí parte Parménides. El problema lo tenía ya clarísimo Parménides. O sea, quizás es la distinción entre como la filosofía post-kantiana. Claro, yo diría de la filosofía de Kant en adelante, claro. Como que Kant habría inventado esto que es conocimiento, como que hay que partir del conocimiento. Kant habría inventado eso. Está clarísimo que está ya en Parménides, ¿no? Pensar y ser... O sea, hace poco que estamos con lo mismo. Acá, o sea, se ve que como que los antiguos quizás intentaban reflejar en los conceptos las cosas mismas. En cambio, como que desde la filosofía kantiana se entiende gira copernicano, que sería que nosotros también determinamos las cosas a través de nuestra... pero eso yo lo llamaría más bien, claro, Kant dice que es un giro copernicano. Yo preferiría llamarlo un giro, sería más exacto llamarlo giro anticopernicano. Porque cuando Copérnico dijo que no era la Tierra, o sea, no era el Sol que giraba en torno a la Tierra, ¿no? Sino que la Tierra giraba en torno al Sol, precisamente dijo, no todo gira en torno a nosotros. Exactamente. No todo gira en torno a nosotros, sino que al revés, somos nosotros que giramos en torno. El error de Kant, claro, porque Kant toma algo que es correcto, que venía de la tradición, para refutar a los empiristas que decían el conocimiento viene simplemente de los sentidos. Entonces él dice, no, eso claramente es una estupidez, pero no porque se hubiera dado cuenta él, sino que había 3.000 años de filosofía antes que lo desmentía. Hay categorías a priori. Bueno, Kant la rebautizó, pero las categorías a priori están en Platón, clarísimamente, ¿no? Es un invento de Platón. Y Platón mostró que entonces no son las cosas que ellas por sí mismas emanan las categorías o las ideas,
sino que al revés, son las ideas que emanan las cosas, ¿no? De las ideas emanan las cosas, las ideas están antes, y las categorías y las cosas después. Y eso era correcto, pero ¿cuál es el error de Kant? A la luz de eso, o sea, a la luz de lo que sabemos ahora de Platón. No en decir que las categorías están antes de las cosas, sino que en decir que las categorías son una especie de emanación de nosotros. Si tú dices que las categorías son emanación de nosotros, entonces estás diciendo que todo el universo gira en torno a nosotros. Sí. Esa es la revolución anticopernicana, es decir, que el universo gira en torno a nosotros. O sea, los físicos descubrieron que en torno a nosotros no gira perfectamente nada, ¿no? Y después de Copérnico, Einstein dijo que todo era aún mucho más complicado, ¿no? Nada gira en torno a nosotros, sino que propiamente nada gira en torno a nada. Y es mucho más complicado. En cambio, Kant hizo que todo girara en torno al ser humano, cosa que es evidentemente absurda. Es que quizás a lo mejor, disculpe que lo interrumpa, se refiere a como que nuestro conocimiento gira en torno a nosotros. Es que ese es el error, que nuestro conocimiento gire en torno a nosotros. Eso es evidentemente erróneo, y ya lo había refutado Platón. No, es lo que había, en el fondo, lo que resucita Kant es la tesis de Protágoras, que el hombre es medida de las cosas, que viene exactamente del mismo razonamiento. Como el hombre piensa, y tiene que haber esta relación entre pensamiento y realidad, y como el pensamiento en cierto modo es anterior, entonces, como el pensamiento es mío, entonces verdad es aquello que me parece a mí. Claro, y eso es obviamente ridículo, ¿no? Y es evidentemente lo que Sócrates refuta en el Teteto, ¿no? Dice, si verdad es lo que te parece a ti, verdad es lo que te parece a Juanito, y verdad, entonces verdad es todo y lo contrario de todo. Entonces no puede ser que, y aunque todos pensaran algo, aunque todos pensaran lo mismo, podría ser perfectamente equivocado. Entonces decir que la verdad es lo que pensamos nosotros es un evidente contrasentido, digamos. Entonces, precisamente tiene que haber una relación entre ser y pensamiento que sea estructural, ontológica, que no dependa de nosotros, porque si la hacemos depender de nosotros es obvio que no va para ninguna parte. ¿No? Sería contradictoria. Y creo que igual es como un poco evidente en la filosofía de Kant que para él las ideas mismas, los números, no se pueden conocer. Y solo se puede conocer lo que ocurre en el fenómeno. Y el fenómeno, él mismo dice, es lo que ocurre en nuestra conciencia. O sea, solo se puede conocer para Kant lo que está como construido por nosotros de antes, y eso creo que va muy en contra de la filosofía de Platón, porque Platón dice todo lo contrario. O sea, dice que si los fenómenos, por así decirlo, existen como actos buenos o las cosas bellas, es porque de antes teníamos esta idea en sí misma, el fenómeno, de la belleza, del bien, de la verdad. Y Kant dice que no, que eso es como inconocible, que nosotros no podemos hacer eso. Pero no confundas el noúmeno como la cosa en sí real, como del mundo externo, al noúmeno como el bien en sí. Eso para él corresponde más bien a lo que él llama las categorías, lo que es a priori, el bien, la belleza. Eso no es noúmeno, eso es a priori. Se puede pensar, pero no se puede conocer, como en el mundo real. O sea, es que lo que es a priori organiza lo que es a posteriori. El problema es que no debes decir que quien lo organiza eres tú. Solo porque el a priori está en tu mente, es confundir tu mente como si fueras tú el creador de eso. Decir que la idea del bien está en mi mente no es lo mismo que decir que yo soy el creador de la idea de bien, o que de mí emana la idea de bien. O sea que, ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo decir que la idea de bien está en la interioridad mía, pero después hay que decir que no es una emanación mía, que no es algo
sino precisamente eso es, digamos, la refutación de Kant, más al fondo, precisamente está en esa contraposición que hace en la República entre el hijo del bien y el bien. Porque el hijo del bien es aquello que está en nosotros, es el a priori. Y precisamente Platón lo que está diciendo ahí es que el hijo del bien es hijo del bien, no mío. Es una confusión de paternidad fundamental. Si yo digo que el hijo del bien es hijo mío, entonces la verdad yo la construyo, yo soy el constructor de la verdad. Y si yo soy el constructor de la verdad, yo termino siendo el creador. Termino siendo aquel de donde vienen todas las cosas. Si yo digo que el concepto del bien, en cambio, es hijo del bien, entonces precisamente yo no soy el creador, no es el creador que gira en torno a mí. Es por eso digo que es la revolución anticopernicana, la que hizo Kant. Pero entonces, en temas de a priori, dirían como cosas similares, ¿no? Tipo, ¿Cómo? sí, el hijo del bien está como idea. Es una a priori, una categoría a priori. Sí, pues, eso Kant también lo dice, porque él dice que las categorías a priori también construyen el mundo a posteriori, y si no entendiéramos el bien, no entenderíamos los actos buenos. Ahora, Kant Claro. no pretende decir que esa idea de bien que tenemos viene de algo más allá, sino que viene de nosotros mismos. Claro, ese es el problema, que él dice que emana de nosotros mismos. Hay una página de La Razón Pura donde dice textualmente que las categorías, como no vienen de afuera y vienen de la interioridad, entonces emanan de nosotros. Pero la falacia está en que confunde el estar en la interioridad con ser emanado de nuestra esencia. Algo puede estar en la interioridad, pero objetivamente, como objeto de conocimiento, no como emanación del sujeto. Ese es el verdadero a priori. Por eso el a priori es universal y necesario, como dice Kant, y nosotros en cambio no somos ni universales ni necesarios. Pero cuando tú dices que el a priori es universal y necesario y que emana de nosotros, finalmente terminarás concluyendo que nosotros también somos necesarios, que nosotros, porque tenemos que ser ese ser necesario de donde emana, entonces tiene que inventar este yo trascendental, que es como un yo necesario, que tiene que ser la base de estas categorías necesarias, y que dicho eso, no hay como distinguirlo de Dios, porque no hay como distinguir el yo de Dios. Por eso, eso es lo que después Fichte hizo, 2 y 2 son 4, dijo, si el yo trascendental produce las categorías, entonces produce también todo el resto. Entonces produce el no yo. El yo produce el no yo. Sí, que es lo mismo que decir yo soy Dios. De hecho, un alumno fue se lo comentó al rector de la universidad, cuando la universidad era cristiana, era luterana. Entonces el alumno fue y dijo, perdón, pero el profesor está diciendo que él es Dios. ¿No habrá un problemita ahí? ¿Cómo fue eso? Es porque de su razonamiento salía lógicamente eso. Si el yo es el yo trascendental del cual emanan las categorías, finalmente de él emana la realidad. ¿Pero eso fue acá? Acá. No, donde enseñaba Fichte. ¿Dónde era? No me acuerdo. Una universidad alemana protestante. Él fue y le dijo al rector. Y este alumno fue a reclamar al rector que este profesor en el fondo estaba enseñando una doctrina según la cual él era Dios. Eso parecía un poco, así como, un poco loco, así. Creó un problema, claro, porque todavía era una época en que las cosas se tomaban en serio, ¿no? Lo que dice, digamos, lo que dicen, lo que tú dices puede ser abstracto, pero después el impacto se nota, si tú lo argumentas y digamos, no hay alguien que te lo refuta, después eso se pasa pasando la cuenta. Me quedó claro lo que dijo, porque también tenía como esa duda con Kant, porque Kant también dice esto de que la razón es universal pero la razón ¿de dónde viene? O sea,
si es universal y necesaria, y viene de nosotros que no lo somos. Es que es el punto, que no puede entonces venir de nosotros. O bien, o la razón no es ni universal ni necesaria, o nosotros somos universales y necesarios. No, hay una tercera ¿Sí? posición, claro, y que es que no la razón como actividad, sino que los principios de la razón, ellos son universales y necesarios, las categorías, y por lo tanto ellos tienen su existencia en sí, que es independiente de nosotros. Están en nosotros bajo una modalidad objetiva, son conocidos por nosotros. Están en nosotros por cuanto son conocidos por nosotros, pero no en nosotros por cuanto sean una parte de nosotros o una emanación de nosotros. Ese es el gran descubrimiento de Platón, que estando en nosotros, no son nosotros, están objetivamente en nosotros. Deben emanar de alguna parte que no somos nosotros. Claro, tienen que emanar, o sea, al existir ellos en sí, tienen que emanar del ser en sí que es necesario, aunque él no lo diga del ser en sí, sino que del bien en sí y de lo bello en sí, ¿no? Pero el alma para Platón está junto con las ideas, ¿no? En el ámbito de lo... Pero objetivamente, pero es aquello que las conoce, claro, no es ella una idea. Pero al ser como parte del mismo plano que las ideas, entonces participa también de la idea del bien y por lo tanto el alma también sería una restricción del bien en sí. Y nosotros, por tanto, seríamos también idea del bien. Digamos, hay algo de eso en el sentido de que, claro, para que el alma pueda conocer las ideas que son objetivas frente a ella, hay que partir primero de la diferencia. O sea, Platón parte de la diferencia. El alma es el sujeto que conoce y que no es ni perfecta ni inmutable, y la prueba de eso es que pasa de la ignorancia a la ciencia, pasa de la justicia a la injusticia, se porta bien o se porta mal, mientras que las ideas son inmutables, etc. Entonces, ella claramente se contrapone a las ideas. Ahora, también dice Platón, tiene que tener un cierto parentesco con las ideas por cuanto tiene que ser capaz de verlas. Y entonces tiene que ser a su manera también, tiene que tener esta como inmaterialidad de las ideas, tiene que compartir con las ideas básicamente eso, la inmaterialidad, porque si no, no podría captar, como si no tuviera la inmaterialidad, dice él, no podría captar lo uno que está en las ideas. ¿Y de dónde sale el Porque lo uno, en el fondo lo uno es simple y lo material es compuesto. Entonces dice, el alma tiene que tener este principio inmaterial que le permite esta captación de lo uno. Pero el hecho de que es inmaterial no es lo mismo que sea universal y necesaria. Ella sigue siendo mudable. Ahora, de todos modos, es cierto que queda como una ambigüedad en Platón porque este parentesco con las ideas, esta misma metáfora del parentesco que él usa en el Fedón, ¿no? Hay una singenella, un parentesco, potencialmente puede interpretarse hacia una interpretación divinizante del alma, que el alma es algo así como intermedia entre el mundo como el mundo empírico y el mundo de las ideas. Intermedia, pero nunca en el mismo plano de las ideas. Entonces nunca Platón cayó digamos, en el kantismo exactamente, porque siempre mantuvo esta diferencia, digamos, entre el sujeto que es imperfecto, etc., y el objeto del conocimiento que en cambio es universal y necesario. Entonces podríamos entender el alma como el alma en algún caso como un axioma entre las ideas. ¿Como un? Axioma. No, porque el axioma es una idea. Todo lo que es contenido inteligible, eso es universal y necesario. ¿No? Y por eso el alma no es eso. Pero no quita que pueda tener en el platonismo haya una cierta tentación de eso. De hecho, esa después será la polémica que los platónicos tendrán con los cristianos. Los cristianos después dirán, o sea, detectarán en el platonismo una cierta tentación de divinizar el alma.
Está ahí en el platonismo latente eso. Y en el neoplatonismo eso se desarrollará más. ¿Y existe una idea de alma? Claro, pero es distinta del alma. La idea del alma es distinta del alma. Ahora, lo que en el neoplatonismo favorecerá esta tentación de la divinización del alma será precisamente el tema que viene de acá, que se reconecta con el que viene de acá, que esta contradicción que aquí en el sofista aparece, que obligará después a la sistematización neoplatónica a escalonar a Dios en diferentes hipóstasis, al decir que hay como una primera hipóstasis que es del uno. ¿No? Está el uno absolutamente trascendente. Después está el nous, ¿no? Que es uno, muchos. Donde están las ideas que son el ser, la usía, ¿no? El uno bien, que sin embargo no es ser, que es como inefable. Y entonces esta visión escalonada de las hipóstasis, después los neoplatónicos la completarán diciendo, bueno, si hay dos hipóstasis, podemos agregar la tercera, y así solucionamos el problema del alma. ¿No? El alma, pero entendida como alma del mundo, ¿no? Entonces ella es uno y muchos, y después está el mundo. Claro, entonces este esquema efectivamente prospecta una divinización del alma, porque el alma pasa a ser como una emanación del nous, ¿no? Y pasa a ser entonces como el tercer Dios. Claro, y después las almas de los hombres, en el fondo son como emanaciones del alma del mundo que se encarnan de alguna manera. Entonces las almas nuestras son como, claro, de alguna manera tienen como esta divinidad latente que está encarnada en el mundo, y después su destino es liberarse del mundo, digamos, a realizar esta conversión, y el alma nuestra tiene que darse cuenta que últimamente es un alma cósmica, y después tiene que darse cuenta que viene del nous, y entonces tiene que haber una como vuelta al uno. Así como todo sale del uno, todo vuelve al uno, claro. Este esquema... No deja de ser problemático igual. Este esquema termina siendo problemático porque precisamente... ¿Qué es lo más problemático de este esquema? Que últimamente viene, yo creo, de acá del sofista. Porque viene de esta contradicción que aquí no se resuelve. En el caso de que el alma del mundo también podría ser uno y mucho, si se podría correlacionar en algún caso con el ser, en cuanto no es ser pero participa del ser. Claro, ella debería supuestamente resolver este problema que estos géneros supremos, ¿no? Del cambio y de la quietud, como que se entrelazan, ¿no? Ambos son. Que no lo solucionan. Y entonces, claro, el alma del mundo termina siendo algo que como que transmite el movimiento, ¿no? Desde el nous, que es inmutable, se pasa a la hipóstasis del alma, y el alma como que finalmente se mueve, ella es como que está quieta y se mueve al mismo tiempo. Y por eso explica por qué finalmente de las ideas por qué finalmente del uno que es uno se termina originando el mundo que es múltiple, y de las ideas que son inmutables se termina originando el mundo que es mutable. O sea, como que hiciera falta una mediación, esta especie de entidad intermedia que al mismo tiempo es una y muchos, y al mismo tiempo se mueve y está quieta. Esa entidad es una entidad contradictoria finalmente, ¿no? Porque en el fondo está violando como la partición inmutable, la diferencia ontológica básica entre como el ser necesario y el ser participado, por decirlo así, ¿no? Yo creo que ese después será el gran logro de la filosofía cristiana, digamos, judeo-cristiana, que
que volverá a marcar, en base a la doctrina de la creación, volverá a marcar que la contraposición creador-creatura es una contraposición binaria, que no admite puntos intermedios, que o tú eres Dios o eres criatura. No, digamos, no hay una entidad intermedia. O eres el ser necesario, que no puede no ser, o eres el ser participado, creado, digamos, causado, que recibe el ser. Lo que es intermedios, efectivamente, son las ideas, pero este intermediario no debe ser pensado como un intermediario ontológico, ese es el punto. Es un intermediario lógico, que tiene que mantenerse en un nivel lógico y no mezclarse con lo ontológico, como si hubiera un nivel en que ideas y cosas como que se mezclan, porque ellas tienen características diferentes. ¿Qué cosa es lógica? O sea, en otras palabras, en el ser infinito son concebibles las ideas. O sea, que el ser infinito piensa. Dice Platón en el Demiurgo que en base a las ideas, el Demiurgo crea las cosas, ¿no? Pero no se deben mezclar cosas con ideas. En base a las ideas se crean las cosas, pero no significa que las ideas deban como entremezclarse ontológicamente con las cosas, deben mantenerse distintas. Las ideas son ideas de las cosas por cuanto proyectan las cosas, pero no son de las cosas en cuanto que sean algo que se vayan a mezclar con las cosas. Entonces, ese es el punto problemático de este esquema que, digamos, transforma la mediación lógica, o sea, que es necesario pensar que Dios piense muchas ideas, hay una multiplicidad lógica para que cree muchas cosas, y pensar que entonces las ideas como que ellas fluyan en otra hipóstasis que está quieta y se mueve al mismo tiempo, porque esta entidad intermedia es contradictoria. En el fondo, no se pueden mezclar, o sea, las propiedades básicas del ser no se pueden mezclar. Aun cuando, ¿qué quiere decir? No se deben mezclar aun cuando en la realidad se unen, porque cuando nosotros pensamos, en cierto modo nos unimos a las ideas, a los conceptos, ¿no? Pero que no se debe confundir unión con confusión. El que yo piense la idea del bien no es que significa que yo me mezcle con la idea del bien. Puedo imitarla, pero no es que yo me mezcle con ella. Yo puedo pensar la idea de triángulo, pero no es que yo me convierta en un triángulo, no me mezclo. Pero como en algún caso si se mezclaría nos limitaríamos. Y en algún caso si nos mezclamos con la idea, nosotros en algún caso también seríamos la idea. Claro, si tú empiezas a mezclar las características, tarde o temprano empiezas... O sea, en el fondo vuelves al problema del monismo, porque cuando tú mezclas las características, finalmente terminas haciendo toda una ensalada. Y todo se vuelve entonces uno. Ya no es distinguible, ¿no? La distinción, esa distinción ontológica, tú no la puedes nunca, no puedes mezclar, digamos, las características, por ejemplo, de lo inmutable con lo mudable, etcétera, bueno, ya lo pusimos, de lo necesario con lo contingente, etcétera. Todas estas características no las tienes que mezclar, aun cuando en la realidad concreta tienen que estar en comunicación, pero esta comunicación es sin confusión, tiene que ser sin confusión. Esas frases después en la filosofía cristiana se usarán para distinguir, a eso tendrá un gran impacto en eso la clarificación acerca de la doctrina cristiana sobre la unión de las naturalezas en la encarnación, cuando el Logos se encarna, como el Evangelio dice que el Verbo se encarna, ¿no? En griego sería el Logos, ¿no?
el Logos se hace carne, sarx egeneto, se dice en el prólogo de San Juan. Esa frase, el Logos se encarna, volvió a estimular toda esa reflexión, porque el que lo leía con una formación filosófica decía, ¿qué es esto? El Logos se encarna. El Logos, la mente, el nous, etcétera, lo que es el mundo de las ideas, no, de pronto se encarna. ¿Cómo se debe entender eso? ¿Se mezcla con las cosas? ¿Cómo lo hace? Entonces estimuló toda esa reflexión sobre, y después de 500 años de pelea sobre esto, finalmente el Concilio de Constantinopla en 451 dijo que la encarnación era sin mezcla, sin confusión, son 4 términos, no me acuerdo, pero son todos, o sea, en el fondo se está diciendo que la encarnación significa que Dios se une con la humanidad, se une con ella en esa persona concreta de Jesús de Nazaret, pero sin mezcla, sin confusión, y otros 2 adjetivos que más o menos quieren decir lo mismo, precisamente para mostrar que las características, que la encarnación no significa para nada que las 2 naturalezas se mezclen, que la naturaleza divina se pueda mezclar con la humana, aunque se pueda unir en la misma persona, cosa que es evidentemente misteriosa, cómo se pueda unir en la misma persona, pero lo importante es que esa unión no se interprete como confusión, porque si la interpreto como confusión, todo el pensamiento humano se transforma en una catástrofe, porque se viola la distinción, como la diferencia ontológica básica. Entonces, claro, esa como que se reflexionó como verdad para la fe, pero después permitió también mostrar que los problemas que habían precisamente en la tradición neoplatónica. Claro, el neoplatónico, obviamente, bueno, hay toda una serie de debates y eso, pero eso lo podremos ver más adelante yo creo que ya el próximo año, pero lo que en cambio me gustaría hacer ahora, o sea mañana, que sería la última clase antes de la prueba, es completar esto con una paginita de Parménides, porque creo que ahí está como una página un poco con el mismo problema de esto que ayuda a entenderlo. ¿Sí, Cristian? ¿Cuál página? La que no me acuerdo la referencia, pero son las páginas donde se habla de las primeras 2 hipótesis. La que no es la de conexión. Claro, si el 1 es 1, porque en el Parménides se hacen como, me parece que 8 hipótesis Sí. sobre el 1, pero las que nos interesan ahora son las primeras 2. Si el 1 es 1, No puede ser. y si el 1 es. Si consideramos que es 1, pasa esto. Si consideramos que es, pasa esto y esto. Entonces yo creo que eso explica bien esta parte del turista. Bien. Si pudiéramos tener una máquina del tiempo y viajar a la época de Platón y estar en la academia y sentarnos y preguntarle, pero esto que sí que sería una experiencia, claro. ¿No se pasó lista? ¿Cómo se me olvidó? Antes de que nos vayamos. Ya está. Espera que voy a detener esto. Ya, nos vemos. Creo que entonces el hijo del mismo Jesús. Espera un poquito.